Tono nos pone siempre nuestro querido jardinero Ángel Agudo y hoy, querida Julia Carrilero, creo que va a hablar de un tema que tiene mucho que ver conmigo, así que voy a estar muy pendiente. Alfonso, buenos días. Eso es lo que me has dicho, ¿no? Va a hablar de fósiles vivientes. ¿Te consideras un fósil? No, pero... Es que yo contigo me parto. Lo que me ha dicho, va a hablar de un tema que tiene que ver contigo, me dice que fósiles vivientes. Fósiles vivientes. ¿Soy un fósil viviente? Yo no lo sé, lo has dicho tú. Me has dicho que tiene que ver contigo. Mira, si te hago una pregunta, a ver si la aciertas. Si te digo que este árbol que tengo en mis manos es el más antiguo del mundo, ¿qué te parecería? ¿Tiene pinta de ello? ¿Te lo ha dicho Ángel? Es un fósil viviente. Si te lo ha dicho Ángel, me lo creo. No te enteras. Venga, Estate atento hoy porque menos mal que es miércoles. Ángel, buenos días. Buenos días, y estás Julia. con nosotros. Bromeaba con Alfonso, pero tengo en mis manos un arbolito que se llama Ginkgo biloba, que además tiene muchísimos usos terapéuticos, medicinales en nuestra sociedad, pero es que además es el árbol más antiguo del mundo. Así es, Julia. Tenemos aquí en Castilla-La Mancha hoy el árbol más antiguo del mundo. Fíjate. Un auténtico fósil que incluso fue capaz de soportar las bombas de Hiroshima. Fue el único superviviente. Entonces, ¿El Ginkgo biloba? tiene una antigüedad de 200 millones de años. O sea, es un fósil, un auténtico fósil que luego hablaremos con otros más. Los auténticos fósiles y las plantas longevas. Por fósiles entendemos algo que no se extingue, fósiles vivos, algo que no se extingue. Efectivamente. ¿Puede durar una planta eternamente, Ángel? Puede durar muchísimos años. Lo interesante de las plantas fósiles, como por ejemplo el Ginkgo biloba, son plantas que han sido capaces de anteponerse a situaciones atmosféricas, climatológicas, adversas, etcétera, adversas. Entonces, el árbol, el Ginkgo, se conoce como árbol de los 40 escudos o árbol sagrado. Entonces, ya con esos nombres nos da ahí... Lo que sabe nuestro Ángel de jardinería, a mí me encanta. Pues hablaremos de las plantas longevas que tenemos también por aquí abajo. Helechos te has traído también. Helechos, Cicas, si no me equivoco. Ahí el olivo, que me encanta que está aquí. El olivo que además también perdura mucho, también muy manchego, que está en nuestros campos. Plantas longevas, luego haremos ahí una definición de lo que es un fósil y una planta más longeva, y el olivo es uno de ellos. Pues interesante nuestra sección de jardinería, como cada miércoles. En unos minutitos, Alfonso, Ángel Agudo nos explica todo esto y además resuelve todas las dudas que tengan nuestros espectadores. Muchas gracias, Julia. Por supuesto, muchas gracias, Ángel. Hoy nuestra sección de jardinería, hablando de los fósiles vivientes, de esas plantas que perduran tanto y tanto y tanto, que nos encanta como siempre. Ya saben que pueden llamar y hacer la consulta que deseen a nuestro Ángel. 12:40 de la mañana. Digo, me voy a retirar así un poquito el pelo porque dice nuestra productora Alicia Muñoz, Juli, que se te vea el vestido tan bonito que tiene aquí el hombro. Mira, en tu honor, Alicia, me lo retiro para que lo vea la gente. Bueno, hoy hablamos de eso, por hacer alguna gracia. Hablamos de un tema que a mí me ha resultado muy interesante. A ver qué le parece a ustedes. Ángel Agudo Medina, bienvenido, buenos días. Buenos días, Julia. Las leyendas del jardín. Las leyendas del jardín. Hoy vamos a contar toda la historia. No todos son flores, Julia. También en nuestro jardín podemos plantar historia o leyendas. Entonces, si te parece, vamos a definir un poco a lo que llamamos fósil viviente, ¿vale? ¿Fósil viviente? Vale, pues fósil viviente llamamos a aquellos vegetales que han sido capaces de soportar en un periodo de tiempo sin ningún cambio a través de las eras geológicas. Entonces, es decir, son plantas históricas de 200 millones de años. Entonces, qué mejor que traerlas a nuestro jardín. Y que pueden vivir en nuestro jardín y darnos, pues eso, historia. 925 28 87 91, también pueden mandar el WhatsApp, preguntar a nuestro jardinero y vamos a hablar de distintas plantas, como dice nuestro jardinero, fósiles vivientes. ¿Empezamos por cuál? Vamos a empezar por el árbol más antiguo del mundo, Julia. ¿Qué es? Que es el Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. ¿Vale? El Ginkgo biloba, como bien comentábamos antes, es un superviviente de las bombas atómicas de Hiroshima, ¿vale? Es la única especie que fue capaz de soportar esas bombas. Aunque parezca el aspecto, Julia, si yo te digo que es una conífera, realmente tendrás ahí algunas dudas. Pues sí. Pues realmente pertenece a un género de coníferas. Es el único género de supervivientes de ese género de coníferas de China. Es caduco, nos va a tirar luego toda la hoja, se conoce como árbol sagrado. ¿Y cómo se cuida este árbol? Es de fácil cuidado, Julia, así que hay que decir que si queremos plantar un árbol que no tengamos plagas y enfermedades, Ginkgo biloba. Ginkgo biloba en nuestro jardín. ¿Y luego tiene propiedades además para la salud? Sí. ¿Beneficios? Árbol, ¿dónde lo vamos a ubicar, Julia? Lo vamos a ubicar en un sitio de semisombra, ¿vale? Ahí es donde va a ir bien. Tenemos que tener en cuenta también que es un árbol de crecimiento lento, ¿vale? Entonces, siempre que nos vayamos nos vamos a ir a un ejemplar más o menos para que le tengamos ahí controlado. El crecimiento que nos hace es piramidal, por eso es como una conífera. Bueno, el crecimiento es piramidal. Importante, cuando vayamos a plantar, intentar plantar un pie macho. ¿Por qué?
porque los pies hembra nos echas una especie de frutitos que se conoce también vulgarmente como albaricoquero amarillo, y los frutitos esos, al no ser polinizados, desprenden un olor desagradable. Por eso en nuestro jardín, siempre que vayamos a plantar, vamos a plantar un ginkgo biloba de pie masculino. ¿Y crece rápido o crece lento? Crece lento, sí. Ahí ya lo que hemos dicho, vamos a diferenciar que es una planta dioica. Julia, que es una planta dioica que tenemos pie macho y pie hembra. Muy bien, pues además, beneficios para personas que tienen depresión. Les puede aliviar el ginkgo biloba. ¿Qué otros tratamientos puede tener? Es muy utilizado para depresiones, de usos en herbolario también se utiliza mucho. Nos aporta mucho, Julia. Aparte de ser un árbol, como hemos dicho, un fósil, aparte de eso, en medicina también claro, para la es muy apreciado. Incluso, si es que, oye, tiene muchísimas propiedades. Planten un ginkgo biloba en su jardín, que además, como dice, no acude ninguna plaga y nos va a venir estupendamente. Y encima es milenario. Más plantas, más árboles. Vale. Por otro lado, Julia, Cica revoluta. Cica revoluta. O palma de iglesia, Cica del Japón, etcétera. O sea, que de origen japonés. Efectivamente, los japoneses nos mandan aquí el ginkgo biloba y la Cica. La Cica igual, la vemos el aspecto y pensamos que pertenece al grupo de las palmáceas. Pues no, Julia, no pertenece al grupo de las palmáceas. Es una planta de crecimiento lento. La vamos a ubicar igual en nuestro clima, en un sitio de semisombra. Sí que es verdad, Julia. Yo me ha parecido ver, por ejemplo, en los patios de Toledo plantas de estas características, no sé si sí, es verdad. Sí. Además, vamos a desvelar ahí, porque hay una leyenda, la gente se piensa que se hiela, pero es una planta que no se hiela. La ubicamos en un sitio de semisombra, el frío, si nos hace algún daño, va a ser alguna hojita, pero no se hiela. Entonces... Que la gente pregunte por la planta que quiera, 925 22 91, o sea que no hay ningún problema. Fíjense qué espectacular, qué planta más bonita, fácil de cuidar también. Fácil de cuidar, el crecimiento es lento, como hemos dicho, y lo que hay que tener en cuenta es la amenaza de la Cica, Julia, es la cochinilla. Cuando viene el calor, ahora empieza a hacernos decoloraciones amarillas, empezamos a ver unas decoloraciones raras. Cochinilla. Tratamos con un insecticida y eliminamos el problema. Cica revoluta, espectacular. Ahora vamos a hablar de los helechos, que además son muy comunes también tener esta planta en nuestros jardines. Pero antes va una ronda de preguntas. Nos llama Joaquina, es de Añover de Tajo. Y Victoria desde Almorós. Una tiene un mandarino y otra tiene un naranjo. Y a las dos, curiosamente, se les arrugan las hojas. Vale, cuando se nos arrugan las hojas, Julia, nos vamos a inclinar más por algún problema de pulgones, ¿vale? Cuando tenemos un pulgón, lo que hace es que el picotazo, la planta en sí lo que hace es nos arruga la hoja. Entonces, vamos a tratar con un insecticida sistémico de intervalo de 15 días. Bueno, pues ya está el tratamiento para nuestra amiga de Almorós y nuestra otra amiga, que tiene el mismo problema. Tenemos un WhatsApp, que lo estamos viendo. ¿Cuándo puedo cambiar la maceta? Nos pregunta Carmen y nos manda esa foto de esa planta. Vale, pues Julia, esa planta es una azalea, una planta muy bonita. ¿Qué vamos a hacer, Julia? Cuando nos vamos a esperar a que pase esa floración, y cuando pase esa floración la trasplantamos en una maceta el doble del tamaño que llevamos. Muy bien. Y lo que hacemos es, el sustrato que utilizamos es uno para plantas ácidas. Perfecto, bueno, pues ya está esa respuesta también. Desde Almansa nos pregunta Antonio. Antonio tiene una amarillis, no sé si lo digo bien. Sí. ¿Cómo hay que podarla? ¿Qué abrón necesita? Vamos, ¿qué cuidado necesita esa planta en general? Las amarilias son bulbosas. ¿Sí? Lo que hacemos es lo ponemos en un sitio de... Lo podemos poner al sol también, semisombra o sol. Lo que vamos a hacer, la vamos a dejar de florecer y, como bien hemos comentado, todos los bulbos los dejamos en el suelo cuando dejan de florecer, y al año siguiente lo volvemos a tener otra vez. Bueno, pues ya está, esos remedios para el amarillo. Vamos con otro WhatsApp que nos manda otra espectadora. Va a sonar ahora mismo nuestro WhatsApp. Ahí está. Me gustaría saber el cuidado de esta planta. Ana, ¿qué planta es? Bonita planta, una gerbera, las trajimos un día de las vivaces, muy bonita. La gerbera, lo que hay que tener en cuenta, Julia, esa gerbera es una gerbera de calle, ¿vale? La vamos a poner en la sombrita. La gerbera siempre la vamos a ubicar en la sombrita, ¿vale? Y lo que no vamos a hacer es excedernos con el agua de riego, por si nos excedemos con el agua de riego, la gerbera es sensible al exceso de humedad en la raíz y corremos el riesgo de que se nos pudra. Ana nos llama desde Sonseca y tiene una pregunta, porque ella resulta que fumigó el cerezo, pero después de fumigarlo sigue habiendo bichitos en las hojas.
Vale, Julia, hay que decir, los tratamientos, siempre que apliquemos un fitosanitario, vamos a tener en cuenta de hacer como 3 tratamientos de intervalo de 15 días. El primero nos va a ayudar a erradicarnos gran parte de la plaga, pero quizá a lo mejor no lo erradiquemos 100%. Entonces lo que vamos a hacer es hacer 3 tratamientos de intervalo de 15 días y en esos 3 tratamientos, cuando terminemos ya, valoramos un poco el estado de la planta. Normalmente con el segundo tratamiento lo erradicamos. Y es muy importante también, a la hora que tratamos y quitamos el pulgón, quitar esa melaza, que es el excremento pegajoso que se ve en la hoja, porque sobre esa melaza se nos asienta luego un hongo. Muy bien. Vamos a ver otro WhatsApp que nos manda otra amiga. ¿Qué le pasa a mi ruda, Ángel? Vale, pues la ruda tiene unas decoloraciones, probablemente tenga algún insecto, a lo mejor alguna mosquita blanca, algún tris que esté picando en la hoja. Lo que hace es esa decoloración. ¿Por qué nos hace esa decoloración? Nos hace esa decoloración porque al picar de la hoja está absorbiendo la savia de la planta, entonces no tiene el pigmento verde y se nos queda amarilla. Bueno, pues nada, a ver si puede solucionarlo, ¿verdad? Lo tratamos con un insecticida. Con ese insecticida. Vamos con otro WhatsApp que nos manda otra espectadora. Vamos a escuchar. Es que nos gusta escuchar el sonido. A ver si lo oímos. Ah, pues no lo oímos. Ahora nos llegará ese WhatsApp. Recuerden que estamos hablando de plantas centenarias, de plantas incluso milenarias, esas plantas que tienen historia en nuestro jardín. Y nos falta hablar de los helechos. Vamos a leer ese otro WhatsApp. ¿Qué planta es y cómo la cuido? Nos dice nuestra amiga Rosa. Vale, pues esa planta, Julia, es un Acanthus mollis. El Acanthus mollis lo vamos a poner en la sombrita. Igual, son plantas que no llega a ser bulbo, pero son tuberosas de raíz. Entonces, le hacemos una buena poda a principios de primavera y luego nos brota otra vez y se nos pone verde. Además, echa una flor muy curiosa. Fíjate que parece así chiquitica y luego qué bonita. Bueno, pues ya están resueltas nuestras dudas. Seguimos hablando de nuestras plantas milenarias con leyenda. Nos faltan los helechos. ¿Cómo cuidamos los helechos, Ángel? ¿Dónde están? Helechos, Julia, mira, Aquí vamos está, a coger este porque este es muy curioso también, el pata de conejo. Anda. ¿Vale? Porque ves que sale esto por aquí, por eso se llama pata de conejo. Porque claro, realmente es verdad, parece que no sea pata de conejo. Así lo puede ver la cámara, es que no se ha visto. Una pata de conejo. Miren ustedes, qué curioso. Helecho pata de conejo. Pata de conejo. Helechos, Julia, planta muy antigua, de hace 420 millones de años, plantas muy duraderas, igual, volvemos a lo mismo. Que dan como frescura, ¿verdad? Y al jardín. Los helechos, Julia, han sido capaces de soportar 10 veces las cantidades de dióxido de carbono por encima de lo normal, claro. Entonces, son plantas que igual, que han sido capaces de anteponerse a situaciones adversas de climatología, etcétera. Los helechos, ¿cómo los cuidamos, Julia? Los vamos a poner en un sitio de sombrita. Lo que sí que vamos a intentar siempre es evitar las corrientes de aire. Lo vamos a trasplantar en un sustrato que sea poroso para intentar evitar encharcamientos, y el abonado que le vamos a hacer es un abono para plantas verdes. Pues ya saben, los helechos, la cica revoluta, nuestra ginkgo biloba, yo creo que son plantas que dan a nuestro jardín, sobre todo desde mi punto de vista, como sensación de nobleza, ¿verdad? De importancia. Y aparte del aspecto que nos brinden, de lo bonito que son, ponemos historia o leyenda en nuestros jardines. Ahora vamos a hablar también de esas plantas también antiguas, esas plantas longevas, pero antes tenemos que resolver la duda de Consuelo. Consuelo de Malpica de Tajo y tiene una cica revoluta. Se le caen las hojas y le sale así como un tronco por el medio de la cica. Vale. ¿Le arranca el tronco? Cuando se hace una defoliación la cica, siempre vamos a valorar un poco, Julia, si tenemos algún problema. Vamos a coger la cica revoluta. Mira, como la que tiene nuestra amiga de Malpica de Tajo, para que sepan ustedes cuál es. Esta es la cica revoluta o palma de iglesia. La cica revoluta, cuando empezamos a ver las acículas o las hojitas que se nos ponen marrones o empieza alguna decoloración, volvemos a lo mismo. Lo primero que tenemos que mirar es si realmente hay algunas costritas marrones por detrás, que esa es esa cochinilla que nos hace esa decoloración. Y sí que es importante, Julia, en todas las plantas siempre comentamos que no es bueno excederse con el agua, más si cabe con la cica revoluta. ¿Y la rameja esa la quita muy entonces? Sensible. Sí, la podemos eliminar. Pues que elimine nuestra amiga de Malpica esa rama y tendrá la cica perfecta. La eliminamos, Julia, porque siempre nos resta fuerza de nuestra planta. Cortamos. Entonces, de raíz. Cortamos y ya está. Bueno, para que ustedes sepan, plantas longevas las nombramos simplemente, pues por ejemplo, la encina. Planta longeva, una encina, un castaño, un olivo, un muy castellano,
un tejo. Un tejo. Siempre cuando hablamos de plantas longevas, Julia, son plantas que siempre nos han dicho de que antes en la península ibérica se podía pasar una ardilla de un sitio a otro, de árbol a árbol. Entonces, yo hablamos de esas plantas de castaños, encinas, olivos, tejos, etc. Animo, Ángel, a que vaya la gente al Parque Nacional de Cabañeros a descubrir estas plantas y van a poder descubrir nuestra fauna, que además están todas estas plantas milenarias. Gracias, Ángel. Gracias a vosotros, por contarnos hoy esa leyenda Muchas tan gracias. bonita. Continúa.